A continuación vamos a presentar a una empresa que en este caso tiene su sede en nuestra localidad, en Rota. Es la empresa GISA, una empresa de ingeniería que va a presentar también unos proyectos muy interesantes y que creo que va a ser de vuestro interés y muy importante que lo conozcáis. Muchas gracias. Gonzalo Tejedor será el que la presente. Gracias, Gonzalo. Bueno, se me oye, ¿no? Más o menos, creo que sí. Bueno, en primer lugar, agradecer al Ayuntamiento la invitación a participar en estas jornadas y a todos vosotros que estáis aquí para escucharnos. Y bueno, tampoco me quiero olvidar de agradecer al ciclo de cocina pues, el magnífico desayuno con el que nos ha tratado. Bueno, nosotros vamos a contar un poco la ponencia que hemos preparado, la presentación que hemos preparado es un poco más práctica, ¿no? La idea que nosotros tenemos al venir aquí y presentaros esto es, bueno, en aquellos casos en los que estáis decidiendo qué es lo que vais a hacer con vuestro futuro de formación, pues, no sé, en un momento dado ampliar un poco las miras o ver qué otras posibilidades hay, ¿vale? En relación a esto. En relación a las empresas que hay aquí, bueno, nos sentimos muy afortunados de estar aquí. Las dos empresas que nos han precedido, pues bueno, son en mayor o menor medida grandes monstruos y como bien han dicho ellos, son líderes del sector, ¿vale? Y bueno, nosotros somos una empresa más pequeñita, ¿vale? Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la ingeniería y bueno, nos encontramos aquí. Bueno, lo que os vamos a contar un poco por encima, o lo que vamos a hablar, bueno, en principio os vamos a presentar un poquito nuestra empresa y qué es lo que hacemos. Luego nos vamos a centrar específicamente en una herramienta de trabajo y una metodología de trabajo que estamos aplicando, que es una herramienta de amplio espectro, ¿vale? Se puede aplicar y aplicamos en el sector naval, pero como veréis también se puede aplicar en muchos otros sectores, ¿vale? Hablaremos de ese tipo de aplicaciones, os vamos a hablar de una metodología de trabajo que aunque se desvía un poco del sector de naval, que es el que principalmente centra esta jornada, pero bueno, entiendo que podréis sacar conclusiones y aquellos alumnos del ciclo o de bachillerato que están decidiendo, pues bueno, a lo mejor os da un poco de idea, incluso los de ciclo superior de diseño entiendo que también les puede ayudar. Y bueno, luego si nos da tiempo, porque tampoco queremos que se alargue esto mucho, os enseñaremos un par de casos prácticos para que os hagáis un poco la idea de qué es lo que estamos hablando. Bueno, como os he dicho, nosotros somos una empresa que se dedica principalmente al sector de la ingeniería. Nosotros prestamos servicios, entre otras cosas, pues bueno, a empresas de las que han estado hablando aquí, ¿no? Damos soporte de ingeniería. Empezamos nuestra actividad hace 15 años, en el 2003, hace bien poquito que hemos cumplido los 15 años. Nuestras oficinas se encuentran en Rota, somos una empresa local, ¿vale? Y bueno, nuestro equipo profesional es multidisciplinar. Dentro de la actividad que nosotros desarrollamos, en nuestro equipo hay gente, principalmente hay ingenieros de ingeniería de distintas especialidades y de distintas ramas, industriales y navales, pero luego también tenemos a arquitectos técnicos y luego un poco viniendo a colación de lo que os vamos a contar, lo que vienen siendo o lo que venían siendo lo que se llamaban delineantes, que ahora empiezan a ser o lo que se empieza a llamar que son modeladores, ¿vale? Ya empezamos a dejar lo que es la definición o el lenguaje mediante en dos dimensiones y estamos empezando a trabajar, o se viene, bueno, realmente se viene trabajando ya desde hace más de una década, pero ahora se empieza a implantar más en lo que es modeladores, ¿vale? En relación a nuestra plantilla, pues, y siguiendo un poco con lo que han estado comentando otros ponentes, sí deciros que, bueno, la mayor parte de nuestro personal es de carreras universitarias o de ciclos superiores formativos, pero sí es cierto que gran parte de ellos nos nutrimos de gente que comenzó en la empresa haciendo prácticas, o bien curriculares o bien extracurriculares. A partir de ahí ya es un poco también un proceso de selección. Hay gente que se ha quedado con nosotros y hay otra gente o que no se ha quedado con nosotros o bien está trabajando en otras empresas.
Pero sí es cierto que lo que queremos decir y transmitir desde aquí es que la formación es muy importante y que las empresas nos nutrimos en gran parte de gente que viene formada y que necesitamos que vengan formadas, que luego en la empresa se acaba o se continúa con ese ciclo, ese proceso de formación, ¿no? Bueno, dentro de las actividades a las que nosotros nos dedicamos, pues bueno, los sectores en los que estamos son industrial, hacemos cosas de ingeniería civil, el sector militar, principalmente relacionado con el sector naval, en sector comercial, público, residencial y, bueno, como no puede ser de otra forma, pues energía renovable y eficiencia energética, que es de lo que es un punto muy importante. Incluso, como han estado comentando hace un poco, en el sector naval también hay proyectos y experiencias en las que de una forma u otra hemos colaborado, en las que se busca esa eficiencia en lo que es tanto el suministro a buques en puerto como los propios barcos y demás, ¿vale? En relación a la tipología de clientes que nosotros tenemos o con quién trabajamos, pues bueno, nosotros trabajamos con administraciones públicas, ¿vale? Nacionales y no nacionales y de distintos ámbitos, desde ministerios hasta administraciones locales. Un grupo importante de empresas multinacionales con origen en España y con origen en el extranjero. Otras empresas un poco más pequeñas y luego en relación a lo que es un poco el tema de las oportunidades del sector naval y de la bahía de Cádiz, pues bueno, nuestros servicios se orientan también a lo que sería el Ministerio de Defensa español mediante la Armada Española, lo que es la Navy, la US Navy, la Armada de Estados Unidos y las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Nosotros prestamos servicios o bien directamente a estas administraciones, a estos departamentos de defensa, o bien de forma indirecta a través de otras empresas que trabajan en este sector, ¿vale? Zonas o actividades en nuestros servicios, bueno, ahí hemos puesto un poco la distribución geográfica de los servicios que hemos prestado o que bien prestamos o con las empresas con las que tenemos relación y en donde se encuentran ubicadas, ¿vale? En estos momentos, pues, el espectro de, digamos, proyectos o servicios que estamos desarrollando se encuentran ubicados en estas zonas, ¿vale? Y bueno, y ahora vamos a pasar a hablar de una de las actividades que estamos desarrollando más profusamente últimamente, que es el tema del escáner láser 3D y lo que es la tecnología escáner láser 3D. De hace un tiempo relativamente corto, bueno, relativamente corto, depende de lo que hablemos, ¿no? Pero 5 o 10 años, pero últimamente con más insistencia, en el sector técnico empieza a ser necesario el poder tomar o poder tener mediciones en 3 dimensiones precisas de elementos, de piezas, de entornos, de lo que sea. Como os he comentado antes, todo lo que venía siendo el sector bien o de construcción naval, de construcción de edificación o de cualquier sector, se manejaba con un lenguaje gráfico que son los planos, que imagino que más o menos todos los conocéis, los de ciclo de soldadura, imagino haber visto planos, y si no, que son elementos de interpretación en 2D, distintas secciones. Pero ya de un tiempo para acá, el software informático y las herramientas informáticas nos permiten trabajar en 3 dimensiones, ¿vale? Con lo cual eso además lo que nos permite en un momento dado es ser capaces de verificar y de comprobar, por ejemplo, cómo de preciso o cómo de real es un elemento que se ha construido respecto a lo que se ha diseñado. Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de un buque o de un petrolero, el diseño del petrolero o del buque se hace en unos determinados planos, pero luego no acaba de ser fácil el poder determinar o interpretar si realmente ese buque se ha construido como estaba previsto. Hombre, eso tiene mucho impacto porque después de muchas horas de ingeniería, por ejemplo, para que el buque sea eficiente, pues es importante poder saber si realmente los resultados que se van a obtener son los esperados. Entonces, ¿en qué consiste el escaneado láser 3D o qué es esta herramienta que nosotros estamos utilizando y que incorporamos a nuestras actividades, las actividades de GISA, como una solución a nuestros proyectos, y entre otras cosas además porque bueno, fue un cliente que nos planteó un problema y nosotros la forma que tuvimos de buscarlo así? Pues lo que nosotros hacemos, o lo que nos permite hacer el escáner es una digitalización de la realidad, ¿vale?
como si hiciéramos una foto, pero nosotros esa foto lo que hacemos es la hacemos en 3D. Y metemos, digamos, dentro de un ordenador o de un software, pues prácticamente lo que queramos, desde una persona a un edificio, a un barco o a un monumento. Entonces, bueno, os vamos a poner un vídeo que creemos que ilustra de una forma muy clara en qué consiste un escaneado láser 3D y que, bueno, que en principio no tiene aplicación directa en el sector naval, pero que yo creo que, bueno, además es impresionante, muy bonito de ver, con lo cual os lo vamos a poner, que yo creo que os va a gustar. Faro es la marca de los equipos con los que nosotros trabajamos. Eso que estáis viendo aquí es la digitalización de ese entorno. Está metido dentro de un ordenador. Pero no es una escala ni es la realidad. O sea, si tuviésemos una impresora 3D gigante, podríamos reproducirlo con una precisión de milímetros. Vamos, de menos de 1 milímetro preciso. Esto es una ermita que está ubicada en una cueva en Burgos. Como podéis ver, la calidad y la precisión de lo que se obtiene es muy alta. Y esto además lo que nos permite es tenerlo y preservarlo para siempre. Y esto es, pues bueno, como os he dicho, es una cueva, pues esto es lo que se ve desde el exterior, con lo cual nos permite conocer también la morfología total de la cueva. ¿Veis cómo hace? Aparte es muy bonito, ¿no? Bueno, pues un poco con esto tenéis la idea de qué es lo que te permite hacer la digitalización o el escaneado láser 3D. En concreto, ¿en qué aplicamos esto en el sector naval? Y luego, si tenemos un poco de tiempo, pues os enseñaremos al final me cargo esto. Os enseñaremos un trabajo que hemos desarrollado hace poco, que se va a utilizar de soporte para unas modificaciones y unas reparaciones. Bueno, lo que estáis viendo en la imagen es un escaneado láser 3D de una sala de máquinas de un buque, ¿vale?, que se ha utilizado como soporte o como base para diseñar y modelar en 3D esos conductos que estáis viendo ahí, que son los rojos y son los amarillos, ¿vale? Entonces, eso es lo que permite, desde una fase muy inicial y muy temprana, tener claro que lo que se pretende implementar, lo que se pretende hacer en el barco, no va a tener ningún problema. ¿Dónde entra aquí la formación? Que no hay tanta gente que haga esto ni modele esto. Y es ahí donde es un poco daros la idea de que cuando estamos hablando de ciclos superiores o ciclos formativos de diseño, no es solo operar los equipos de escaneado láser 3D y la digitalización, sino es saber que eso existe y que luego es necesario personal formado que sea capaz de desarrollar estas soluciones de esta forma.
¿Dónde más se puede aplicar o dónde más se está aplicando? Pues bueno, como estáis viendo aquí, esto es un escáner de el Queen Elizabeth, ¿vale? ¿En qué se utiliza? Pues se utiliza para las reparaciones que sea necesario realizar. Como os he dicho antes, ya cada vez empieza a ir todo más al modelado 3D. Si nosotros tenemos digitalizado dentro de un ordenador exactamente cómo es el casco del Queen Elizabeth, pues seremos capaces de modelar o de diseñar o de proyectar las reparaciones que sea necesario realizar en el mismo. Como os decía antes, documentación de superestructuras y documentación conforme a obra, o lo que en construcción se viene a decir lo que son los as-built. Es decir, cómo de coincidente es lo que nosotros hemos pensado hacer con lo que se ha hecho. Que aunque parece que eso no, luego resulta que la realidad del mercado y la realidad de las cosas son otras, ¿no? Compráis una casa y esto tiene 30 metros cuadrados, y luego te pones a medida que no tiene 30 metros cuadrados. Bueno, pues con los barcos nos pasa exactamente lo mismo. Yo me acuerdo no hace algunos años que fuimos a intervenir en una reparación en el diseño, una reparación de un buque clásico español muy conocido que es el Cano, y resulta que nadie sabía muy bien, nadie tenía muy claro cómo era la sala de máquinas de ese buque. Era bueno, si fuese un buque más nuevo todavía, pero con los años que hay, pues... Y eso era uno de los principales problemas a la hora de abordar aquello, que es lo que hay realmente en el barco. Porque claro, una de las cosas que tienen que tener en cuenta en reparaciones es que los barcos están navegando, no están parados en el muelle esperando, ¿no? Más cosillas, pues bueno, cuando necesitamos hacer mediciones muy precisas, ¿vale? Una de las aplicaciones muy importantes, por ejemplo, en el sector de cruceros, en reparaciones que se está utilizando o que se puede utilizar, como por ejemplo en el astillero de Cádiz, cuando tenemos grandes acristalamientos o elementos que necesitan ser con unas mediciones muy precisas, pues los equipos de escaneado, el procesado de esas imágenes en 3D, nos permiten tener resoluciones de hasta menos de 1 milímetro, de llegar a 5 milímetros. Esto, en el proceso de ejecución, lo que da es un importante valor añadido, porque a la hora de meterle mano a aquello no deben aparecer problemas que, bueno, si no está aquí representante de Incasur me lo puede decir o confirmar, muchas veces pues a la hora de ejecutar un trabajo o una obra, pues resulta que cuando vas a montar la pieza aquello no coincide porque las dimensiones no coinciden o ha habido un problema de interpretación. Esta metodología y el sistema de modelado en 3D lo evita, ¿vale? Más cosas en las que podemos aplicar la tecnología escáner láser 3D y en general el modelado 3D, ¿vale? Y donde se pueden enfocar un momento vuestras vistas o vuestras ideas a la hora de formación. Pues bueno, todo empieza a ser ya en 3 dimensiones. Y de forma precisa. Aquí tenéis sector industrial, sector de topografía, obra civil, control dimensional, ¿vale? Cálculo de volúmenes, hay volúmenes que son irregulares y que en muchos casos no es fácil determinarlo, lo que se denomina ingeniería inversa. Estamos haciendo algunos proyectos, por ejemplo, con equipos de Fórmula 2, que son bastante interesantes porque ellos tienen sus modelos, pero luego realmente no saben cómo se comportan los coches en relación a lo que tienen modelado. Y eso la única forma que tienen de hacerlo es, como os he dicho, coger la realidad, digitalizarla y poder comparar el modelo real con el modelo digital. En aeronáutica se utiliza mucho. Un elemento muy curioso que se está utilizando también es la criminalística, ¿vale? Hay algunas policías autonómicas en España que ya utilizan esto para hacer los levantamientos del escenario de un crimen. Y también se está utilizando mucho, y luego esperamos enseñarlo un poco en lo que es el patrimonio cultural. Ahora os vamos a hablar, yéndonos un poquito de lo que es el sector naval y con esa idea un poco de que intentar daros una idea o un norte o por lo menos crearos la duda sobre qué elegir o sobre hacia dónde orientar vuestro futuro. La tecnología que nosotros estamos utilizando muy profusamente todo esto, que es el Scan to BIM, ¿vale? Y para eso pues os hemos preparado un vídeo. Esta tecnología o esta metodología o herramienta de trabajo se está aplicando principalmente en lo que es el sector industrial y el sector de la construcción. Pero como podréis ver, básicamente consiste o se basa
en gran parte en lo que es el modelado, como os estoy diciendo, en 3D, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a poner un vídeo que tenemos preparado para esto y comentamos. Desarrolla servicios de ingeniería y arquitectura con resultados de alto valor añadido para los clientes. La actividad de GISA se desarrolla en los sectores industrial, ingeniería civil, militar, comercial, sector público y sector residencial. Entre otros, GISA presta servicios de escaneado láser 3D y modelado BIM. El BIM, acrónimo de Building Information Modeling, es una metodología de trabajo colaborativo que integra a todos los agentes que intervienen en el proceso de edificación durante todo su ciclo de vida. El objetivo de la metodología BIM es generar un modelo virtual del edificio que contenga toda la información constructiva y de instalaciones del mismo, tanto a nivel técnico como geométrico. La base para la elaboración de un modelo BIM por GISA en edificaciones existentes es la ejecución de nubes de puntos mediante la tecnología de escáner láser 3D en lo que se denomina proceso Scan-to-BIM. Gracias a esta tecnología se registran mediante nubes de puntos datos de geometría y color de los emplazamientos y objetos, además de su localización GPS. La unión de todas las nubes de puntos en un mismo sistema de representación define digitalmente de forma precisa y fiable los emplazamientos y objetos captados por el escáner láser 3D. A través de plataformas de almacenamiento en la nube es posible que Este edificio supongo que a los de Rota os suena, ¿no? capturadas por el escáner, ver su ubicación, así como medir distancias y superficies e incluso crear anotaciones. Las nubes de puntos generadas se procesan para ser posteriormente insertadas en un software de modelado BIM, sirviendo como base fiable del futuro modelo. La cantidad de información asociada a los modelos BIM se clasifica en varios niveles de desarrollo denominados lots. Dependiendo del uso al que esté destinado el modelo, será necesario alcanzar un nivel de desarrollo u otro. Combinando la nube de puntos y los planos originales de proyecto del edificio, es posible desarrollar el modelo básico de arquitectura alcanzando un nivel de desarrollo LOT 2002. Una vez escaneado el edificio y realizado su modelado en base a la nube de puntos, se procede a modelar las instalaciones de las diferentes disciplinas que pueden ser incorporadas al modelo BIM, entre las que se encuentran climatización, ventilación, abastecimiento y saneamiento, protección contra incendios, iluminación, circuitos eléctricos de potencia y datos, entre otras. Al disponer de todas las instalaciones modeladas en BIM, podemos obtener planos y documentación así fiable y precisa del edificio. Además, al disponer de toda esta información en un único modelo, si se produjese una modificación que afectase a varias disciplinas, como por ejemplo la de un elemento arquitectónico, este se actualizaría automáticamente en todas las disciplinas afectadas. Los elementos modelados pueden parecer simples objetos dibujados tridimensionalmente, pero estos se comportan en el modelo de acuerdo a su función y tipología. De esta forma, en un sistema de conductos se identifican la tipología de los mismos, sus conexiones, el sentido del flujo y el sistema que pertenece, pudiéndose supervisar las instalaciones mediante el inspector de sistemas del software de modelado BIM. Incluso es posible detectar las colisiones y conflictos con otras disciplinas, variar el
diseñar y coordinar proyectos de nuevas instalaciones y reformas, revisar proyectos existentes y generar documentación así, planificar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, gestionar espacios y analizar interferencias entre otras muchas aplicaciones. Además del proceso Scan to BIM, la tecnología del escáner láser 3D es aplicable en otras actuaciones como industria, topografía, obra civil, control dimensional, cálculo de volúmenes, ingeniería inversa, construcción naval y aeronáutica, criminalística, patrimonio cultural y arqueología. GISA, desarrollando ingeniería sostenible desde 2003. Bueno, en principio, aparte de algunos elementos que son un poco más técnicos, yo creo que la idea queda un poco clara, o la idea que tratamos de transmitir es un poco clara. Si tenéis dudas o si queréis, aquí hay un nicho de mercado, hay demanda de profesionales formados en todo lo que es el tema del modelado y del diseño en 3D. Para esto, bueno, nos consta que hay ciclos formativos superiores y luego también hay enseñanzas universitarias regladas. En cualquiera de los casos, como podéis ver por las distintas aplicaciones que tiene, digamos que la necesidad es transversal, tanto en el sector naval como en el sector aeronáutico, como en el sector de la construcción. Es una posibilidad y, como ya os digo, es una demanda. Bueno, aquí lo que teníamos también era un poco un ejemplo para que vieseis un poco práctico, pero yo creo que directamente lo que podemos enseñaros, para no extendernos más, porque ya es la última ponencia, yo creo que ya vamos bien, enseñaros un poco el ejemplo este que os decimos que hemos desarrollado pues, hace un par de semanas, si no recuerdo mal, y que es específicamente aplicado a un buque, ¿vale? Y en el que nosotros lo que aquí se desarrolló fue el escaneado, o la base de puntos, el escaneado láser 3D de las salas de máquinas de un buque para la integración o análisis o la posible integración de unos equipos de bombeo y de lastre. ¿Cómo se fundamenta un poco cuál es la idea de esto? Este barco, bueno, como podéis imaginar, pues los buques no se pueden parar. En el momento que el buque se para, el armador o la empresa propietaria pierde dinero. Entonces, a nivel mundial, el barco se va moviendo por distintos puertos, haciendo su trabajo en este caso era un carguero que llevaba la mercancía, pero como intervención era necesario pues, incluirle unos equipos de control de lastre. Entonces, bueno, dentro del itinerario del buque se concreta dónde va a estar ese buque en una determinada fecha, y de una forma ágil se accede al barco, se hace un levantamiento o un escaneado láser 3D de todo lo que son las instalaciones que van a ser afectadas en un tiempo relativamente rápido, porque esto y preciso, una cosa muy importante del escáner láser 3D es que nos permite digitalizar los elementos de una forma muy rápida, dependiendo de la calidad que queramos obtener o la aplicación, pero estamos hablando de unos 10 minutos por escaneo, con lo cual realmente en una jornada de trabajo podemos tener la situación real de un buque. Y este fue el caso. Este barco era un barco no sé si era de bandera china. Llegó a un puerto en el que concretamos y en ese puerto pues lo que hicimos fue el levantamiento del escáner láser 3D. Y como, bueno, estáis viendo ahí un poco, lo que pasa que uno de los problemas que tiene es que los ordenadores portátiles con esto no se hablan muy bien porque tienen mucho peso, todo lo que es la parte gráfica, y entonces no sé, si lo dejas un poco quieto, a lo mejor le da tiempo a regenerar. Entonces, bueno, ahí lo que estáis viendo es exactamente como es la sala de máquinas. ¿Para qué vamos a utilizar esto una vez que lo tenemos procesado y modelado? Pues exportándolo a los programas de diseño del sector, yo qué sé, como pueden ser Foran, por ejemplo, que es específico del sector naval. Lo que vamos a hacer es, o lo que se va a utilizar es como soporte para asegurar que la solución de ingeniería que se pretende aplicar aquí es válida y es correcta, para que luego cuando este barco haga la parada que necesita hacer para poder implementar esos equipos que hay que plantear, pues se realice la operación en el tiempo más corto y de la forma más eficiente.
¿vale? Pues si lo planteamos de otra forma, es decir, el barco no puede estar indefinidamente parado en un puerto esperando o en un astillero esperando a que lo arreglen, ¿vale? Y cuanto más reducido sea ese tiempo, pues más beneficios para todos. ¿Y esto qué es lo que nos permite? Pues esto es lo que nos permite dentro de un ordenador realmente es tener dentro del ordenador lo que es la realidad que te vas a encontrar allí, con lo cual sorpresas va a haber pocas, digamos, o debe haber pocas, ¿vale? Y bueno, nosotros con esto ya esperamos haberos dado un poco una idea también alternativa o plantearos otras posibilidades. Os aseguro que en estos sectores, digamos que los tiros van por aquí, ¿vale? Y que la demanda de personal cualificado va por aquí. En nuestro caso, por ejemplo, pues nosotros demandamos modeladores, que no hay tantos, y nada más. Si tenéis alguna duda de esto que hemos contado, pues lo que necesitéis, ¿vale? Gracias.